Hola, buenas noches, bienvenidos, esto es Palabras Más. Hoy es un día muy especial para Colombia, un día histórico. Desde el año 86 no teníamos la visita en nuestro país de un papa. Es la tercera vez que un sumo pontífice viene a nuestro país, Francisco I, el papa más cálido, el papa más alegre, el papa latinoamericano que está en nuestro país. Pero, ¿qué opinión tienen desde distintos credos de esta visita del papa justo meses después de la firma del acuerdo de paz? ¿Cuál es su significado de esta visita apostólica? Este es nuestro tema del día hoy en Palabras Más. Por eso hemos querido invitar al rabino Alfredo Goldschmidt, es la máxima autoridad de la comunidad judía en nuestro país. Rabino, Brujín Habayim, Shalom. Shalom. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí en el canal en un día tan especial como el fue de hoy. Raf, ¿qué implica para la comunidad judía colombiana desde el punto de vista de la creencia judía la figura del Papa? ¿Cómo se recibe hoy? Creo que para responderte deberíamos hacer un poco de historia. Durante muchos siglos, el Vaticano, la Iglesia en general, tuvo actitudes muy fuertes contra la comunidad judía en cualquier sitio del globo terráqueo, porque no habíamos aceptado el mesianismo de Jesucristo. Esto fue cambiando en 1965, cuando en la etapa de Juan XXIII se estableció la declaración Nostra Aetate. Nostra Aetate de alguna manera liberó la responsabilidad del deicidio por parte de los judíos con respecto a Jesús y empezó el diálogo en dos canales, el diálogo ecuménico, que es entre las iglesias cristianas mismas, y el diálogo interreligioso con las otras religiones, especialmente con la religión judía. Y el avance de la comprensión fue realmente impresionantemente rápido, dejando por detrás siglos y siglos de odio y de persecución, Inquisición, cruzadas, siglo XIX, el antisemitismo, y se empezaron a construir lazos de amistad, lazos de comprensión entre la Iglesia Apostólica Romana y las comunidades judías en todo el globo terráqueo. Personalmente tengo una anécdota realmente que me enriqueció personalmente en mi actitud hacia el diálogo. El Nostra Aetate fue en 1965. En 1969, 4 años después de Nostra Aetate, en la Argentina, cuando yo estaba trabajando en la Argentina, y la Argentina, la iglesia era muy, no sé si decir si conservadora, retrógrada, como querramos llamarla, y un locutor, como tú que está sentado acá, famoso Teta Manti, organizó mesa de credos. Y el impacto que hizo en la sociedad argentina, en el canal oficial, que hubiese un rabino, un cura y un pastor contestando preguntas de todo tipo, y iba a la calle y la gente no podía creerlo. Y eso fue la apertura de Nostra Aetate. Y de ahí fue creciendo. Cuando Juan Pablo II estuvo en Bogotá en el 86, tuvimos una reunión privada con él, y él en todas las reuniones con las comunidades judías volvía a repetir esa famosa frase: los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Muy importante, porque algunos solamente se quedan con la mitad de la frase, únicamente nuestros hermanos. No, es nuestros hermanos mayores en la fe, porque compartimos este monoteísmo a partir de Abraham. Y el diálogo se fue incrementando también con el Papa Benedicto, y ahora tenemos un compatriota mío, el Papa Francisco. Interesante, él estudió, el seminario estaba muy cerca a donde estaba mi seminario rabínico, en el barrio de Flores. Pero con un par de años de diferencia, yo soy más joven que él, pero realmente el Papa amigo, ya tenemos demasiadas vinculaciones en todos los aspectos, en todas las áreas, temas de Israel, temas de las comunidades, y para nosotros esta llegada del sumo pontífice
a Colombia en estos momentos lo vemos con ojos extremadamente positivos. Rabino, e Israel, ¿cuándo empezó esa relación entre el Vaticano y el Estado de Israel? Eso lo estableció Juan Pablo II. Durante muchos años no había relación diplomática y eso fue siempre, aún después de Nostra Aetate, hasta los 80 y picos que Juan Pablo II establece las relaciones diplomáticas, eso era un clavo para nosotros de que estábamos dialogando con alguien que no reconocía el Estado de Israel. Y a partir de Juan Pablo II hay intercambio de embajadores, etc. Hay diferencias de opinión sobre algunos temas esenciales, especialmente el tema de Jerusalén, pero hay una relación diplomática muy productiva y fluye. El Papa Francisco ya organizó rezos con los musulmanes y con el presidente de Israel pidiendo por la paz. Y lo que se hace en el Vaticano se refleja en todos los países. Acá se reflejó que el Monseñor, el cardenal, organizó acá en Bogotá también un rezo de la paz, donde estaba el cardenal, el imam y mi persona. Entonces, lo que pasa allá se refleja inmediatamente aquí. Y en materia comunitaria, ¿cómo ha sido la relación que ha tenido la comunidad judía colombiana con la Iglesia Católica? Muy estrecha. Nos invitamos mutuamente a los actos principales. Varias veces nos invitaron, por ejemplo, a la conferencia episcopal. Cuando tienen la gran reunión de la conferencia episcopal, nos invitan, a veces participamos, a veces únicamente pasivamente. Nosotros homenajeamos al Monseñor Rubén cuando fue nombrado cardenal, y a su vez estamos en un proyecto en conjunto, algo que comenzó hace 3 días, el lunes 4, que es el Festival de la Música Sacra, que son 50 espectáculos en diversos teatros, y ahí está el cardenal, mi persona, otras personalidades, y realmente trabajamos en conjunto en las áreas que tenemos en común. Rabino, la visita del Papa es una visita pastoral. Ellos se han esforzado en el Vaticano por decir que esta no es una visita política, pero definitivamente coincide con la firma del acuerdo de paz. ¿Usted cómo lee esta visita? Definitivamente no podemos desligarlo de la fase política. La primera prueba es que su santidad no aceptó la visita antes de que se firmara la paz, porque él puso la fecha recién cuando ya se sabía que estaba firmado. Segundo, que poder separar la realidad colombiana del hecho trascendental de la firma de paz sería una ilusión. Es decir, todos tenemos, aún los que están a favor, los que están en contra, los que ven la crítica del acuerdo, los que están muy a favor. Este es el momento donde esto se está empezando a implementar. Entonces, aunque sea pastoral, es imposible divorciar la parte humana, la parte religiosa, la parte de ayuda a la pobreza, la parte de la ayuda a los desamparados, de la realidad que en estos momentos se está tratando de implementar un acuerdo de paz, y entonces eso va a favorecer que las grandes masas del pueblo colombiano salga a las calles o a escuchar alguno de los actos. Eso va a reforzar la actitud conciliatoria, que el perdón, conciliación, es un mensaje que su santidad estuvo expresando constantemente. Así que es imposible separarlo. Es parte de la realidad de hoy. Quizás en Colombia cada una de las visitas de los papas que han venido, de los 3 que han venido, han dejado algo en momentos especiales. Pío XII, Juan Pablo II en medio de grandes tragedias como lo de Armero, como la toma del Palacio de Justicia, la época del narcotráfico. ¿Qué cree que le queda al colombiano después de esta visita del Papa? ¿Cree que habrá una reflexión profunda hacia dónde? No soy profeta. No soy profeta. Tengo esperanzas, pero no necesariamente puedo predecirlas. Mi esperanza es que los ánimos se calmen y que juntos trabajemos en el país para conciliar nuestras
posiciones políticas y que empecemos a reconocer en el otro, porque acá hay una importante lección, creo, que si las religiones pudieron dejar atrás siglos y siglos de conflictos, de persecuciones, discriminación, y hoy podemos estar sentados en la misma mesa, hablando, discutiendo, etcétera, ya es tiempo que también las fuerzas políticas que sufrimos más de 50 años de guerra, que por fin empecemos a dialogar, ya no con la guerrilla, sino entre nosotros mismos, entre las fuerzas políticas, y que juntos resolvamos las situaciones del país. Entonces, mi esperanza es, mi anhelo es que deje sembrado el corazón desde el más alto, político, hasta pueblo, la necesidad de conciliarnos y de hacer borrón y cuenta nueva. No podemos estar constantemente recordando todo lo que nos pasó, todo lo que nos hicieron, etc. Borrón y cuenta nueva. El pueblo judío hizo borrón y cuenta nueva con respecto a las persecuciones cristianas. Y acá estamos construyendo un mejor futuro. Las fuerzas políticas espero que hagan lo mismo y creo que el Papa será un ingrediente importante en esa labor. La necesidad del borrón y cuenta nueva. Hoy día histórico en Colombia. El Papa está aquí, está en Bogotá y va a estar con nosotros hasta el próximo domingo. Y hoy estamos con el rabino Alfredo Goldschmidt, la máxima autoridad de la comunidad judía en nuestro país, viendo las percepciones, los impactos de esta visita en nuestra ciudad, en nuestro país. Ya regresamos. Continuamos, esto es Palabras Más, hoy en un día histórico para nuestro país, porque el Papa Francisco I, el Papa latinoamericano, está en Colombia. Rabino Alfredo Goldschmidt, máxima autoridad judía en nuestro país. La visita del Papa tiene un significado en cada una de las ciudades que va a estar. Bogotá, pues obviamente es la capital y un centro mariano muy importante. El Llano en Villavicencio es la paz, es el conflicto, es el encuentro con las víctimas. Medellín tal vez es la capital católica de Colombia, y Cartagena, todo el tema de la migración negra, los derechos humanos. Esta visita, si usted tuviese que definirla en pocas palabras en Colombia, ¿qué significado tiene venir a Colombia? Desligándonos tal vez un poco del tema de la paz. La realidad colombiana hoy atraviesa por otra gran crisis y es la crisis moral, los actos de corrupción que se han venido develando, las cosas que han pasado en nuestra sociedad, tal vez las que no veíamos cuando estábamos en época de guerra. ¿Qué significa que Francisco esté hoy acá? Como opinión personal, creo que está el mensaje de la conciliación, pero también hay un mensaje de los valores. Es verdad que es un papa amigo, pero en el fondo también tiene una serie de valores muy comprometidos, especialmente en el tema de la ética. El Papa Francisco fue muy estricto y rígido con los escándalos internos de la Iglesia Católica, siguiendo la línea de Papa Benedicto, que fue quizás el primero que, en vez de destaparse las joyas, fue tomando posiciones claras, pero puede ser un ejemplo también de la importancia de clarificar y purificar las filas de nuestros activistas. Y un concepto tan antiguo como la honestidad del sistema judicial, increíble. Si uno se pone a leer la Biblia en Deuteronomio, nos dice que tenemos que tener jueces y los jueces tienen que actuar justamente y que no puede haber soborno y que el soborno puede enceguecer. Increíble que palabras de hace 3.300 y pico de años hoy parecerían susurrarnos al oído de que tenemos que hacer todo lo posible para limpiar y para reorganizar y estructurar bien nuestro sistema judicial. Y creo que él nos va a transmitir, por un lado, amistad, por un lado, conciliación, pero también estoy seguro, que va a reafirmar una cantidad de valores
la gente tendremos que escuchar cada una de sus palabras en cada una de las ciudades, por eso por ahora recién empezamos con Bogotá. Y eso va a fortalecer una columna vertebral en el tema valores, y esperemos escucharlo, y para que todos podamos inspirarnos de esa guía. Pero estoy seguro que va a ir un mensaje de valores también. Rabino, uno de los mejores amigos que tiene el Papa Francisco en Argentina justamente es un rabino, que de hecho ha escrito un libro sobre la fe del Papa Francisco, un libro muy conocido, muy lindo y muy bien aceptado dentro de la comunidad católica. ¿Usted cree que con la presencia de Francisco se puso fin por siempre y para siempre de todos los odios que había entre el pueblo católico y el pueblo hebreo? No podemos asegurar definitivamente que se puso fin a eso. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica también es un monstruo de institución y dentro de la Iglesia se mueven distintas corrientes. La autoridad papal ya no es lo que fue hace 50 o 100 años. Y pueden moverse corrientes subterráneas que todavía sigan con esos conceptos ya arcaicos de discriminación o de frustración porque los judíos no se convirtieron al cristianismo. Entonces hay que estar al acecho, hay que estar siempre dispuestos preparados a que en caso que surjan y que salgan a flote esos sentimientos, lo que llamamos antisemitas dentro de la Iglesia, ponerle punto final. Entonces, desde el punto de vista de la autoridad, 100%, pero no siempre la autoridad funciona en su totalidad. Por eso que juntos, por un lado la comunidad judía está muy atenta a cualquier síntoma, no la comunidad judía bogotana, sino la comunidad judía internacional, muy atenta si surgen algunas actitudes que todavía reflejen el viejo pensar de la Iglesia, como lo tuvimos, por ejemplo, en la película La Pasión de Jesús, donde surge la interpretación preconciliar, y eso aparece, entonces hay que estar muy atento, muy atento. Entonces, oficialmente se acabó, pero puede estar siempre un semillero ahí plantado. Rabino, Colombia e Israel son dos pueblos muy amigos, muy cercanos por la cooperación que hay no solamente en lo político, sino también en lo militar. Ha sido una nación que ha estado acompañando el proceso de Colombia en búsqueda de la paz en diferentes momentos. Pero hay quienes dicen que son pueblos muy cercanos y muy parecidos en su entorno. El entorno que tiene Colombia hoy internacional con lo que pasa en Venezuela no es fácil y los constantes ataques, lo mismo que pasa, o parecido, obviamente, con lo que sucede en Israel. Son dos procesos similares. Mucha gente en Colombia se pregunta, bueno, aquí se logró la paz finalmente, ¿en Israel cuándo? En estos momentos yo diría que estamos lejos de la paz. Estamos lejos de la paz porque hay circunstancias que lo dificultan. La zona está muy alborotada. Tenemos fuerzas muy negativas como el Estado Islámico, como la República Islámica de Irán, donde no hay con quién dialogar. Son posiciones donde realmente no quieren que el Estado de Israel exista. Aquí la guerrilla nunca dijo, yo no quiero que el Estado colombiano no exista. Quisieron cambiar, tomarse el Estado, pero no destruir el Estado. Ahí quieren la muerte del Estado de Israel. Entonces las circunstancias son distintas y algunos pasos sí se dieron con países como Egipto y como Jordania, donde se empezaron a crear los puentes y hay una paz funcionante, no una paz demasiado estrecha, pero una paz funcionante. Entonces creo que las realidades son distintas. Lo que tenemos en común, marcadamente común, es la guerra, que eso ya
Colombia se graduó, que es la guerra contra el terrorismo. En eso lo teníamos en común las fuerzas terroristas. Entonces, pero en el resto, para lograr la verdadera paz, siento que acá se hicieron cosas muy rápido en comparación y muy exitosas, que en Israel no lo veo todavía en un cercano futuro. Rabino, ¿usted cuántos años lleva en Colombia? 43 años. Es más colombiano que muchos de los que estamos en este noticiero, empezando por mí. 100%. Rabino, ¿qué puede tomar usted de enseñanza en estos 43 del colombiano? Bueno, vamos a una respuesta egoísta. Que el colombiano ama lo judío. Desde el primer día que pisé estas tierras, y todavía me acuerdo, 1974, la calle colombiana, los grupos dirigentes colombianos, con excepciones, realmente ama y respeta, por un lado, a Israel, por sus logros, y ama y respeta a los judíos en sí. Y esa sensación es muy, muy positiva. Y en general tenemos mucho en común. El colombiano es trabajador, a diferencia de otras personas de este continente, trabajador. El antioqueño es extremadamente emprendedor. Muy emprendedor. Sí. Hay un amor a la cultura. Bogotá es realmente la Atenas de Latinoamérica y realmente ese amor a la cultura la compartimos. Y hay en Colombia un espíritu religioso. Creo que se da de mayor intensidad que en el resto de los países latinoamericanos. Un espíritu religioso, bueno, algunos serán más católicos, algunos serán más observantes. Un gran sector del mundo cristiano está en el campo evangélico, pero todos están buscando algún ingrediente religioso. Y eso es muy, muy positivo. Y eso lo admiramos, que queremos tener a Dios en nosotros y nosotros queremos acercarnos a Dios. En cualquiera de las iglesias y cualquiera de sus presentaciones del Todopoderoso. Y creo que eso lo apreciamos y lo disfrutamos. Rabino Alfredo Goldschmidt, máxima autoridad de la comunidad judía en Colombia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Palabras Más. Muchas gracias por poder darnos la oportunidad de compartir este momento y de poder expresar nuestras ideas a los diversos puntos que tú mencionaste. Shalom. Shalom, Rabino. Y ya regresamos. También queremos conocer el punto de vista de la visita del Papa Francisco de la comunidad musulmana. Ya venimos. Continuamos, esto es Palabras Más. Estamos hablando hoy con diferentes líderes religiosos sobre su opinión, qué piensan que esté el Papa Francisco I en nuestro país. Ahora vamos a saludar a Ahmed Tayel, él es el director de la mezquita Abu Bakr. La posición del pueblo musulmán, la llegada, la presencia de Francisco acá. Ahmed, salam aleikum, bienvenido. Salam. Gracias. Bueno, ¿qué opinas que esté aquí el Papa Francisco? ¿Cómo la comunidad musulmana o qué opinión tiene la comunidad musulmana, que cada vez es más grande en nuestro país, de la presencia de Francisco I? Bueno, la comunidad musulmana en Bogotá o en Colombia por lo general es un componente más de los componentes que forman la sociedad colombiana y por lo cual se sienten como ciudadanos. Y cualquier ciudadano yo creo que le da orgullo que nos visite una persona con una gran acumulación de experiencias, una persona con pues unos objetivos muy constructivos, una persona que viene de un país hermano, el origen de él, una persona que representa el diálogo también, no solamente el diálogo entre religiones o no, sino también diálogo entre culturas, porque viene de un continente en este momento, a pesar de pertenecer originalmente al mismo continente nuestro, pero viene de un continente a otro, entonces viene con otro tipo de experiencias y viene también
por la modestia que caracteriza a este Papa en particular, viene insistiendo en aprender de las experiencias de otros pueblos, a pesar de que nosotros estamos esperando que aprenda nuestro pueblo también de las experiencias de grandes personajes como él. Ahmed, ayúdanos a entender cómo empezó las relaciones entre el pueblo musulmán y el Vaticano. Gracias por la pregunta, porque yo en particular formaba parte del equipo del diálogo con el Vaticano hace unos años. Yo participé en algunas sesiones también con ¿En el Italia, Vaticano. en el Vaticano? Sí, en el Vaticano, pero en la época del Papa Benedicto XVI. O sea, usted habla italiano igual que bien que habla el español, más o menos. No hablo italiano, no hablo italiano, hablé inglés ahí. Yo hablo inglés, sí, hablo inglés, pero no hablo italiano, no, lastimosamente. Pero claro, por los participantes que iban de muchas partes, yo era el único que iba de América Latina en ese tiempo. Había traductores de muchísimos idiomas, a muchísimos idiomas también. Bueno, es una relación constructiva a pesar de las experiencias del pasado, pero hemos logrado aprender y sacar lecciones de las experiencias negativas que ha tenido el mundo a manos de nuestros hermanos católicos de esa época, claro, pero hoy en día cruzadas. No. Exacto, las cruzadas, la época de las Inquisiciones. Sí. Tenemos hoy en día las relaciones más estrechas, el diálogo permanente y diálogo muy constructivo. En muchísimos ejemplos tenemos en mente de trabajar juntos en muchísimos ámbitos, en muchísimos países para el bien común de ambas comunidades, componentes de otras sociedades también, y por eso la relación que mantenemos con nuestros hermanos católicos es una relación muy positiva. ¿Sí? ¿Qué piensa el musulmán del católico? Un hermano que piensa de una manera diferente, un hermano diferente porque no acaba con la hermandad, no tiene que destruir la fraternidad, el hecho de que seamos diferentes. De hecho, el hecho de que seamos diferentes es un indicio muy positivo, es una muestra de que no tenemos miedo de demostrar la diversidad y las diferencias que hay entre nosotros, y al mismo tiempo un indicio de aceptar ser hermanos de los diferentes. La comunidad musulmana en Bogotá, en Colombia, ¿de cuántas personas se compone, Ahmed? En Colombia no hay pues unas estadísticas precisas, exactas, pero se dice que son alrededor de 35, oscila entre 35.000 y 40.000 Bastante musulmanes. grande. En Colombia, todo el territorio nacional. En Bogotá, alrededor de 1.000 musulmanes. Ahmed, ¿y qué porcentaje de esa comunidad es conversa? Que ha visto que de pronto quizás venga de una religión cristiana, porque aquí la mayoría de personas son cristianas. ¿Qué porcentaje ha llegado en conversión? Depende de la ciudad, pero por lo general, en Bogotá en particular, yo creo que puede alcanzar más de 30% los conversos, los musulmanes no descendientes de padres musulmanes, ¿no? Pero en todo el territorio nacional yo creo que puede alcanzar los 25 los musulmanes conversos, o sea, una cuarta parte de lo total de los musulmanes en Colombia. ¿Y cómo ve el musulmán que viene de un linaje musulmán al converso? ¿Cómo lo recibe? El musulmán que está convencido de que el Islam es un producto divino, no es un producto regional, no es componente de una estructura cultural de cierta zona geográfica del mundo. El musulmán que ve al Islam como algo divino, algo que viene del creador de todas las comunidades, de todos los humanos, ve al musulmán converso como un musulmán igual a cualquier otro musulmán en el mundo, porque el Islam no es algo que pertenece a cierto pueblo, ¿no? Es para toda la humanidad, para todos los que quieren ser musulmanes. Sí que significa esto que no aceptamos la fraternidad y la hermandad con los demás, los que no son musulmanes. Ahmed, ayúdanos a entender un poco las similitudes para los que no conocen o han tenido una idea errada de lo que es el Islam, tal vez por las noticias y por los hechos que ocurren. ¿Hay similitudes, hay puntos de encuentro entre el Islam y lo que cree el cristiano? ¿Hay momentos de la historia que se comparten? Bueno, las tres religiones monoteístas
tienen muchas cosas en común, por lo menos la creencia en el monoteísmo, en la unicidad de Dios, con ciertas diferencias en el entendimiento del mismo concepto de la unicidad de Dios. Tenemos muchas cosas en común, primero que todo porque vienen de la misma fuente, independientemente del mismo texto, como ha sido presentado, cómo se presenta, cómo se entiende, cómo se interpreta, cómo se traduce, etcétera, etcétera. Pero tenemos muchas cosas en común, ¿sí? Y independientemente de las cosas que tenemos en común con los monoteístas y con los no monoteístas, el musulmán tiene que ser capaz de tender puente entre él y los demás componentes de la sociedad donde vive, ¿no? ¿Quién es Dios para el musulmán? ¿Cómo lo definen? Es el ser supremo, es la primera causa, es el creador de todo el universo, es el Dios de todos, no es, por ejemplo, que llaman en el occidente que el Dios de los musulmanes es Allah. Allah es el significado árabe de la palabra Dios, a propósito, porque yo les digo siempre bromeando a los, por ejemplo, en algunas conferencias para estudiantes universitarios o clases a veces, cuando les digo que yo nunca he escuchado a un católico en Siria, porque allá también es el surgimiento, allá surgió el catolicismo, ¿no? En Siria, claro que sí. Siria y Palestina, ¿no? Cuando les digo que nunca he escuchado a un católico en Siria diciendo Dios, la palabra Dios, y me dicen, ¿por qué? Les digo, porque no saben español. Dicen Allah. Entonces el católico árabe refiriéndose al ser supremo dice Dios, dice Allah, y el judío árabe también dice Allah. ¿Sí? Bueno, Ahmed, para ustedes, ¿qué es la paz? La paz es el hecho de no sentir dificultad en el proceso de la comunicación con los demás componentes de una sociedad. Es el hecho de poder trabajar en equipo. Es el hecho de no ver a las diferencias en el mundo como un obstáculo, como una barrera infranqueable que impide pues, la comunicación y el trabajo en común entre los componentes de una sociedad y de un pueblo. La paz es la construcción de una vida más alegre, de una vida más positiva. ¿Sí? ¿Y cómo ves la paz de Colombia? Es lo que anhelamos todos y lo que llevamos anhelando muchísimos años, toda la vida, los que llevan viviendo muchísimos años acá, por ejemplo. Acá? Como alrededor de 26 años. Uf, ¿más colombiano para dónde? Sí, lo suficiente como para que diga uno que es colombiano, ¿no? De hecho, soy más colombiano que muchísimos. Que yo no, porque yo estoy más viejo, pero... Sí, por lo menos los que no tienen la edad, por ejemplo, del tiempo que llevo viviendo acá, tienen menos de edad, por ejemplo, menos de 26 años, claro, yo soy más colombiano que ellos. Y también soy más colombiano que los que no quieren mucho a Colombia también, independientemente de la edad que tengan. ¿No? Los que no quieren el bien común de los colombianos o el bien para Colombia también, la paz en Colombia es un paso anhelado por muchos de nosotros, los colombianos, y es una etapa y un paso muy positivo, muy importante, que demostrará en el futuro la capacidad del colombiano de convertir a su país en un país que puede convertirse en un profesor, en un pionero civilizacional para el mundo. Pero porque con la ausencia de la paz no hemos podido hacer esto, pero con la presencia, con la existencia de la paz. De hecho, la visita del Papa en sí es un indicio de que, porque si no estuviéramos pues gozando de ese gran don de Dios que es la paz, no vendría el Papa. El hecho de estar de haber planeado venir a Colombia, es porque está viendo el nivel de la reconciliación que hay, que se está llevando a cabo, que se está viviendo, la nueva realidad que estamos viviendo en Colombia, por lo cual está planeando y ya planeó llegar a Colombia y visitar a Colombia, ¿no? Bueno, ahí los tienen, él es Ahmed Tayel. Él es el director de la mezquita Abu Bakr, que está aquí en Bogotá. Y seguiremos hablando con él de esto, de la visita del Papa Francisco I a nuestro país, que hoy duerme en Bogotá. Ya regresamos.
Continuamos, esto es Palabras Más. El Papa duerme en Bogotá y estamos con Ahmed Tayel, el director de la mezquita Abu Bakr de aquí de Bogotá. Bueno, Ahmed, hablemos de la paz. Han sucedido muchas cosas, no hace falta recordarlas, pero ¿cómo ves la percepción que el mundo católico tiene de lo que está sucediendo con esos grupos que no están sembrando la paz y que están cometiendo actos complicados, difíciles de entender, de terrorismo en el mundo? ¿Cómo ha sentido la reacción del catolicismo frente al musulmán? Muy buena pregunta y gracias por la forma de plantear la pregunta, porque no dijiste ese terrorismo del cual acusan a los musulmanes, el terrorismo por lo general, porque es el mismo problema cuyas víctimas son las mismas. Todos somos víctimas de ISIS, de Ku Klux Klan, de lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en Charlottesville. Es un problema común. Son enemigos de todos nosotros y nosotros todos somos víctimas de ellos. De hecho, ISIS en particular está matando más musulmanes que no musulmanes. Esto en sí demuestra que no es un proyecto musulmán, porque si fuera, como piensan algunos, que el proyecto musulmán tiene que estar dirigido hacia el acabar con los no musulmanes. Primero, no tenemos este tipo de pensamientos de acabar con los no musulmanes, porque en el Islam en particular se ve la diferencia como una condición para que reine la paz en el mundo. Se plantea en el Corán desde 14 siglos y no es parte del lenguaje político pragmático del siglo XXI, sino en el Corán desde que se reveló existe una aleya, un versículo en el Corán que dice que si no fuera por el conflicto de ideas se corrompería la tierra. Entonces, para que no se corrompa la tierra debe haber conflicto de ideas. Exacto, como condición para que haya paz en el mundo. Debate. Porque el hecho de que haya diferencia significa que no hay miedo, porque cuando reina el miedo no aparecen las diferencias. ¿Sí? El hecho de que haya diferencia significa que no está reinando el miedo, significa que podemos comunicarnos. ¿Sí? El terrorismo se ejerce por seguidores de cualquier religión y por areligiosos también. Se ejerce por los blancos, por los negros, por cualquier color. Se ejerce por cualquier étnica en el mundo. Se ejerce por los seguidores, los que están bajo de cualquier estandarte religioso. La historia está llena de ejemplos de grupos o individuos que actúan supuestamente en nombre del Dios que imaginan ellos, en la manera más violenta, destruyendo al mundo y primero que eso destruyen los mismos seguidores de la misma religión que alegan seguir. ¿Sí? Los católicos en particular y con todo el mundo, nosotros sentimos que todo el mundo es hermano de nosotros, acatando un consejo profético del mismo profeta Mahoma cuando nos dice, lo voy a decir exactamente en árabe, pueden desmentirme cualquiera, ¿sí? Los que van a, por ejemplo, estar viendo el programa o los que están viendo el programa. Dice Ana shahidun anna al-ibada kullahum ikhwa, que doy testimonio que todos los seres humanos son hermanos. Entonces, a todos los seres humanos son nuestros hermanos y los católicos en particular llevamos más tiempo en diálogo interreligioso con ellos que el tiempo que llevamos de diálogo con otros por ejemplo, colores religiosos en el mundo. Pero los demás también son nuestros hermanos. ¿Sí? Hoy en día tenemos un nivel de comunicación altísimo con el componente católico en el mundo, ¿no? ¿Cómo te recibe, cómo has sentido que el colombiano recibe al musulmán hoy? Pues el colombiano es un ser universal, el colombiano no es católico, no es musulmán, universal en el sentido positivo, no es típico, es un ser atípico, es un ser que goza de una mirada de pájaro, bird's point of view, como se dice en inglés. El colombiano es una persona que acepta lo positivo, no importa de qué fuente salga. El colombiano no es musulmán típico, católico típico, judío típico, ateo típico. El colombiano, por lo general, hay excepciones, estoy hablando por lo general sobre la regla, que no se cambia por la existencia y la presencia de excepciones. El colombiano
el colombiano y el latino por lo general no ha pasado por las experiencias en las que han pasado, por ejemplo, el pueblo europeo en las épocas de los choques militares por el colonialismo clásico, por las cruzadas, por la época del orientalismo financiado en ese tiempo por el colonialismo y por la iglesia. No ha pasado por esas experiencias negativas y por eso no han dejado esas experiencias no vividas por el latino, esas secuelas que dejan, por ejemplo, en la mente colectiva del pueblo europeo. ¿Sí? Por eso no encuentra dificultad de cualquier extranjero, seguidor de cualquier religiosidad, de convivir, por ejemplo, con el colombiano. Tú como colombiano que ya eres, que ya no lo dijiste, después de tantos años acá, bueno, ¿cómo has visto este proceso de las 3 visitas del Papa? Tal vez las 2 primeras no las conociste, fueron momentos especiales de nuestro país. La de Juan Pablo veníamos de unas tragedias terribles, Juan Pablo II, veníamos de unas tragedias terribles por lo que pasó en Armero y por lo que pasó en el Palacio de Justicia. Luego viene este proceso del narcotráfico, este proceso de las guerrillas, de la violencia, finalmente la paz. Y viene el Papa. ¿Qué crees que va a quedar en la mente del colombiano después de que Francisco se vaya? ¿Qué cambiará? Si logra sacar lecciones de la visita del Papa, si logra sacar lecciones de todo lo que va a comunicarnos, anunciarnos el Papa, si logra aprovechar de esa comunicación de experiencias, si logra vislumbrar la modestia y lo que hay tras de esa modestia, por ejemplo, de lecciones que quiere también dar, yo creo que el colombiano puede salir con el resultado de que tenemos que reconciliarnos, porque la misma visita es una reconciliación, es un símbolo de comunicación con religiones, culturas, pueblos, etcétera, etcétera. Es un recuerdo de parte de un gran líder que siente celos, siente anhelos de que se aumente la construcción de la paz que estamos construyendo en Colombia, que lo vamos a seguir construyendo. Hay construcciones de paz a nivel nacional, pero también a nivel de grupos. ¿Cómo están sus relaciones con las comunidades judías? Tenemos buenas relaciones con todos los que quieren la paz en el mundo, con todos los que quieren a Colombia, con todos los que aceptan la comunicación positiva con los pueblos, con la comunidad judía, con la comunidad católica, con la comunidad cristiana, con las demás comunidades en Colombia y más. Nosotros en Colombia somos un componente de la sociedad colombiana, un componente que quiere a Colombia. Y todos los que quieren a Colombia tienen que quererse entre sí, tienen que comunicarse entre sí en la manera más positiva y más constructiva, ¿no? Sí, Ahmed, en una frase, ¿cómo podrías resumir esta firma de la paz de Colombia, la presencia del Papa acá y lo que acabas de decir de lo que debe quedar en nuestro país? Una frase, una palabra que le debe quedar a Colombia después de la visita del Papa. El Papa es símbolo religioso y la religión es un factor principal en la construcción de la paz. La visita de un símbolo religioso que simboliza la paz tiene que recordarnos siempre de que la paz es esencial en la vida y la meta esencial y la meta principal y más importante que lo que sea. Me quiero meter un poco en el Corán, si me lo permites. ¿Qué lección podría encontrar uno para Colombia en las lecciones de Mahmoud, de Mahoma? Ah, ok. Yo creo que cuando él define el profeta, el receptor del Corán, voy a hablar sobre palabras de él y palabras del Corán, porque el Corán para nosotros son las palabras de Dios, pero las palabras de él, primero las palabras de Mahoma, cuando define al musulmán, diciendo que el musulmán es aquella persona de cuya mano y lengua se salva el mundo, yo creo que debe ser no solamente el musulmán, cualquier buen ciudadano. Cualquier buen ciudadano en el mundo tiene que salvarse el mundo de su mano y su lengua, de su mal carácter, de su rabia, de su enojo,
¿sí? Y el Corán, pues, eligiendo una de las frases relacionadas con el tema de la paz, esa misma frase que mencioné hace poco, que si no fuera por el conflicto de ideas se corrompería la tierra, pero que sea conflicto de ideas, no conflicto de balas. Ahmed, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Hasta aquí, Palabras Más. Hoy hemos querido conocer qué piensan la comunidad hebrea y qué piensa la comunidad musulmana de la presencia de Francisco I en nuestro país, que continuará. Mañana estará en Villavicencio, posteriormente irá a Medellín, posteriormente a Cartagena. Y nosotros, este equipo de Red Más, estará llevándoles minuto a minuto lo que está pasando con el Sumo Pontífice en su visita apostólica a nuestro país. A ustedes una feliz noche y gracias por acompañarnos.